Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas del Cato Institute, centrado fundamentalmente en América Latina, si no me equivoco, Juan Carlos, y ha seguido también muy de cerca todo lo que ha sido este proceso electoral desde el principio, ¿no? Como analizándolo desde el Cato Institute, que es uno de los grandes centros de pensamiento que existe también en este país. Me gustaría preguntaros por primera vez, lo primero, ¿qué os ha parecido el discurso? Nos habían anunciado desde la Casa Blanca que iba a ser un discurso breve, filosófico, sin grandes medidas concretas para anunciar por parte de Donald Trump. ¿Qué os ha parecido, Juan Carlos? Un discurso nacionalista, enfatizó una y otra vez que él va a poner a Estados Unidos primero, que fue su tónica de campaña por 16 meses. Y un discurso populista también. Me pareció muy interesante cómo en sus primeras palabras arremetió contra la clase política, estando rodeado de todos los miembros del Congreso, estando rodeado de expresidentes, de miembros de gabinetes pasados, donde dijo, bueno, pueblo estadounidense, él habló directamente al pueblo, a sus electores mayormente que estaban en la explanada del Capitolio, y diciéndoles, llega una nueva era en donde la gente que ha estado aquí sirviéndose a sí mismos, básicamente los que lo están rodeando, hoy vamos a empezar a trabajar para ustedes. Entonces, fue un discurso muy populista en donde él estableció una línea directa de comunicación con sus electores. Ya hemos visto este tipo de mensajes, por lo menos en América Latina, es donde llega una figura mesiánica que promete romper con las políticas del pasado y establecer una línea de comunicación directa con el pueblo, y nacionalista. Varias líneas llamaron la atención y generarán bastante resquemor en los aliados estadounidenses. Por ejemplo, una línea que rescato dijo: Estados Unidos ha pasado mucho tiempo, ha invertido mucho dinero protegiendo las fronteras de otros países y descuidando la propia. Enseguida, si quieres, Juan Carlos, hablamos de eso, porque es la referencia a la OTAN, que parece que hace, que luego retira, que después sus asesores o los designados por él como miembros de su gabinete dicen que no es para tanto, pero enseguida entramos en ese tema. Pero me interesa sobre todo ese mensaje populista de devolver el gobierno a la gente. Georgeta, aparentemente puede ser un mensaje que en principio pueda ser incluso leído de una forma positiva, pero sin embargo hay otra interpretación distinta también, ¿no? Bueno, también lo escuchamos diciendo que es el tiempo para unirnos, y eso es especialmente importante en el tema de salud, porque hace un par de días también dijo que él quiere dar salud a toda la gente en este país. Y esperamos esto porque hay casi 20 millones de personas que dependen en su cobertura de salud cada día. Como dije antes, 4 millones son hispanos, así que estamos esperando si va a cumplir las promesas. Claro, esta es una de las cosas que también estas últimas semanas han sido un poco difusas, ¿no?, en cuanto a los mensajes de Trump. Parece que las últimas semanas decía que la cobertura sanitaria iba a ser una cobertura universal, pero por otra parte desde el Congreso está ya impulsando el acabar con la reforma sanitaria de Obama. ¿Es impredecible lo que puede hacer Trump también en este tema en los próximos meses, o en el tema de la reforma sanitaria está claro que las cosas van a cambiar? Sí, bueno, es la cuadratura del círculo. ¿Cómo hacer para darle el seguro médico a todos los estadounidenses, desmontando Obamacare, y qué lo vendría a reemplazar y qué garantizaría seguro médico? Lo que los republicanos históricamente han promulgado es tratar de bajar los costos de las primas de seguros a través de más competencia, a través de ciertas medidas regulatorias, y de esta manera que millones de estadounidenses más tuvieran seguro médico, pero ellos nunca han garantizado seguro médico universal como ahora está garantizando Donald Trump. Y es que en este tema, así como en otros, como el libre comercio, por ejemplo, el liderazgo, el establishment republicano no necesariamente se ve ojo a ojo con Donald Trump. Entonces, no va a ser tan fácil como simplemente desmontar Obamacare. Hay una disputa interna, parece, entre lo que el presidente promete y aspira y lo que el liderazgo republicano ha venido tal vez fraguando durante 6 años desde que han prometido desmantelar Obamacare. ¿Pero qué va a pasar con la reforma sanitaria? Porque, Georgeta, vosotros habéis estado trabajando estos últimos 8 años en levantar esa reforma sanitaria para que millones de estadounidenses puedan tener acceso al seguro sanitario, y ahí sí que hay partes que incluso una vez que ha terminado la presidencia de Obama dais por perdidas. O sea, ¿crees que sí que hay aspectos que se van a eliminar? Bueno, lo que es muy importante entender de la ley de Obamacare es que trabaja juntos. Así que los republicanos hablan de mantener la parte de precondiciones, pero no puedes mantener esa parte de precondiciones sin la parte del mandato individual, porque esta parte ayuda a cubrir la cantidad de gente que son con enfermedades o con bajos ingresos. Así que la ley está construida
trabajar juntas. Y como Juan Luis dijo, la pregunta y la criteria de que tenemos que juzgar un plan de reemplazo es por el acceso, a quién cubren, la calidad. Bajo a Obamacare teníamos servicios preventativos como mamografías para las mujeres, y el tercero, que sea un plan costeoso. Así que si cumple estos criterios, podemos conversar más. Ha habido mucha gente que en los últimos años ha trabajado en esta reforma sanitaria, también gente de otros países. En el caso de España ha habido algunos asesores que han estado con Obama intentando levantar cuál podría ser esa reforma sanitaria ideal. Rafael Bengoa era consejero de Sanidad del Gobierno vasco, estuvo asesorando durante un tiempo en esa legislación que Obama ha puesto en marcha durante su presidencia. Hablábamos con él hace unos días sobre las posibilidades que se abren ahora y los cambios que puede suponer el hecho de que Trump acabe con esta reforma sanitaria. Esto es lo que nos contaba. ¿Cuáles van a ser las consecuencias si se pone fin al Obamacare para Estados Unidos? Aunque Trump dice que va a cubrir a los americanos, lo quiere hacer sin poner dinero. Y eso pues obviamente es prácticamente imposible. Y quiere pues que el mercado arregle cosas donde es necesario una cierta intervención gubernamental, y en todos los países donde ha habido una intervención gubernamental en la sanidad las cosas van mejor que allí donde se deja libre mercado todo el asunto. Las consecuencias sería, pues volvería a introducir mucha lógica de mercado, y por tanto habría unas enormes inequidades que se vuelvan a instalar en el modelo americano que Obama justamente ha eliminado, y habría peores resultados de salud. Hay una música que está saliendo del grupo de Trump que es anticientífica en todas las cosas, es decir, no solo en relación a cómo se organiza y se financia la sanidad, sino en las vacunaciones, etcétera. Pues la ha nombrado al hijo de Robert Kennedy, que es un antivacunas de toda la vida, jefe, responsable de todo el proceso de vacunación, que es un cargo muy importante en Estados Unidos, y él mismo, Trump, es antivacuna. Y son, en el fondo, un grupo no científico, cuando Obama obviamente era lo contrario, se apoyaban mucho en la evidencia y en la ciencia para hacer avanzar las cosas. ¿Cuál es el modelo sanitario que plantean los republicanos? Sería francamente negativo rechazar Obamacare sin tener el reemplazo preparado. Entonces hay un grupo de republicanos que dicen mejor esperamos antes de rechazar, tener las ideas claras, y no rechazar sin tener las ideas claras. Sin embargo, parece que se van a esta segunda opción. Van a rechazarla y van a desencadenar un movimiento ideológico muy diferente, y yo creo que los seguros, los ciudadanos, todos los actores del sector, la industria, etcétera, pues obviamente está empezando ya a recolocarse en esa nueva situación. ¿Cómo fue su experiencia trabajando para la administración Obama y que consistió en montar el andamiaje sanitario actual? Estuve trabajando a través de varias universidades en algunas reuniones a nivel nacional y en algunas reuniones a nivel estatal, donde explicábamos las cosas que estábamos haciendo en Europa, las cosas que estábamos haciendo en diferentes intervenciones que se estaban haciendo y que estaban dando buenos resultados. Eso nos permitía aprender de lo que ellos estaban haciendo, y ha empezado a establecerse un puente de conocimiento entre los americanos y Europa, que es interesantísimo para trabajar digamos juntos y hacer que el sistema obviamente sea sostenible, que es lo que obviamente necesitamos ahora. La otra cosa que yo creo que es muy importante es que ellos a las reformas les ponen dinero. En nuestro país, en España, muchas veces decimos vamos a hacer una ley, vamos a hacer una reforma, vamos a hacer cosas muy ambiciosas, pero luego no le pones recursos. Si se desmantela el sistema sanitario que puso en marcha Obama, ¿cuántas personas se quedarían sin cobertura sanitaria? Es muy difícil, obviamente, quitarle a 22 millones de americanos la cobertura sanitaria, y a los demás, además, les ha mejorado en muchos sentidos el modelo de cuidados. Entonces, en ese sentido, parece que Trump ya ha dicho que va a garantizar la cobertura sanitaria, y
por lo tanto, en ese sentido ya la ha ganado Obama. Yo estaría preocupado más por este aspecto anticientífico que se respira en esa administración nueva, que empieza mañana. Yo creo que eso es más preocupante que lo que pueda estar pasando con el propio Obamacare, que es un poquito donde se ha ido pues, los medios de comunicación y estas cosas. Creo que va a salir unas señales que se van a pegar, se van a tener que enfrentar a toda la ciencia americana, y por lo tanto estamos ante un pequeño choque de trenes entre una administración que no razona de forma científica y una muy poderosa ciencia americana y europea. Y por lo tanto esto se va a expresar detrás de, pues, sobre todo el mundo de las vacunas, etcétera, etcétera. Bueno, a Rafael Bengoa, uno de los asesores de Obama para la reforma sanitaria, que es uno de los asuntos que Donald Trump quiere cambiar, directamente terminar con esa reforma sanitaria y cambiar por otra cosa. Estamos viendo señal en directo del almuerzo que el Congreso ofrece a Donald Trump, su esposa Melania y la pareja de Mike Pence con su esposa también. Es el acto el que continúa lo que es la jura de Donald Trump, en un discurso que Juan Carlos nos contaba ha sido breve y muy centrado en un mensaje nacionalista, entre otras cosas de protección de las fronteras. Ha vuelto a insistir en ese mensaje de campaña de que el país se tiene que proteger hacia el exterior reforzando las fronteras. Esto toca directamente con lo que es la política migratoria de este país. Así es. Bueno, él prometió construir un muro en la frontera sur con Estados Unidos, hizo una referencia a proteger la frontera, aunque no mencionó la palabra muro en su discurso, al menos la parte que yo escuché. Él ha dicho que eventualmente México va a pagar por este muro, lo cual es totalmente inverosímil, pero es una de sus principales promesas de campaña, y ya le ha pedido al Congreso que asigne cierto dinero para la construcción de una valla, o no sabemos exactamente qué tipo de infraestructura física habrá. Sin embargo, parece que él va a proceder con este tipo de política. También ya anunció de que efectivamente va a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá, y que si los otros países se niegan a esta renegociación, va a sacar a Estados Unidos del mismo. Recordemos que para renegociar el NAFTA, él necesita la aprobación del Congreso. Sin embargo, para sacar a Estados Unidos de NAFTA no necesita aprobación, lo puede hacer con simplemente 6 meses de preaviso. Así que las prerrogativas que él tiene, por lo menos en materia comercial, son preocupantemente amplias para un punto de vista como el mío. Socialmente esto puede tener también consecuencias para millones de inmigrantes que ahora mismo están teniendo una cobertura sanitaria que igual la van a dejar de tener, me imagino. Bueno, para tener cobertura tienes que ser residente legal, pero como dije antes, son 4 millones de personas, de hispanos en este país, que pueden perder su cobertura si la administración y el presidente no reemplaza a Obamacare con un plan. Y todavía no vimos un plan, así que nos está diciendo el presidente que van a cubrir a todos, pero como escuchamos, no vimos un plan todavía. En política migratoria hay un caso muy concreto que son el de los Dreamers. Hablábamos de que son, ¿cuántos? 2 millones de personas. 2 millones, creo que aproximadamente 2 millones. 2 millones de jóvenes que llegaron a este país sin papeles porque sus padres cruzaron la frontera, que han crecido en Estados Unidos como estadounidenses, que casi el único país que conocen, la única cultura que han vivido es esta, que se sienten de aquí, que trabajan aquí, pero que sin embargo no tienen la nacionalidad y que durante los últimos años de la presidencia de Barack Obama consiguieron una especie de híbrido en el que se les permitía estar en este país e ir accediendo paso a paso a esa nacionalidad o a esa residencia. Trump aparentemente quiere acabar con esos Dreamers, quiere acabar con esa mano ancha, ese camino hacia la residencia que había iniciado Barack Obama. Hemos hablado con 2 de ellos en Los Ángeles y estas son las impresiones que nos han transmitido del cambio que puede suponer el cambio en la presidencia desde Obama a Trump. Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 8 años. En la junior high fue cuando yo de primera vez me di cuenta que era ilegalmente aquí en los Estados Unidos, porque nos dijeron que nos iban a dar un field trip a otro estado, pero yo dije, pero yo no puedo ir porque yo no tengo papeles.
En el 2012 fue cuando el presidente dio la oportunidad para los estudiantes tener el DREAM Act. Estoy estudiando y a la misma vez estoy trabajando, podemos hacer todo lo que los que son nacidos aquí pueden hacer. Y ahorita sí estamos contentos con que tenemos eso. Mi papá se vino primero de México para pues, trabajar aquí y buscar una mejor vida. Y un año después mi mamá se vino para encontrarlo aquí pues, y me trajo. Y tengo 27 años aquí en este país. Mucha gente tuvo miedo porque pues, es entregarle tu información al gobierno, pero pues en la situación que estábamos, el permiso valía la pena el riesgo. Y 2 meses creo que esperé por el permiso y pues fue uno de los días más felices de mi vida. Me preocupa mucho que haya ganado Donald Trump por las promesas que hizo durante su campaña y en especial la amenaza que hizo que iba a cancelar la acción diferida. Eso es lo que más me afecta a mí directamente, que perder el permiso de trabajo sería regresar pues, al pasado donde uno no tenía futuro. Yo sí me siento que es mi país, Estados Unidos, porque yo he estado aquí desde chiquita, he ido a la escuela y he podido agarrar mi diploma. Tengo la oportunidad de estudiar Culinary Arts y estoy trabajando en un restaurante. Si Donald Trump hace algo, pues no nos vamos a ir, siempre vamos a pelear por estar todos unidos. Hemos vivido mucho, tenemos muchas memorias. Aquí nos vamos a quedar. La gente no va a tolerar que quiten a DACA. Lo que temo es que si la quiten y que casi 1 millón de estudiantes que fueron aquí a la universidad, que crecieron aquí, que se queden sin su permiso de trabajar. Son los Dreamers, 2 millones de personas que viven en Estados Unidos, que trabajan aquí y que no sabe qué va a ser de su futuro. Uno de los mensajes también que ha insistido mucho Donald Trump en su mensaje inaugural ha sido America First. Todas las decisiones que vayamos a tomar en economía, en inmigración, en defensa, en relaciones exteriores, van a tener por delante los intereses de Estados Unidos. Esto puede cambiar también mucho la geopolítica o al menos la visión que Estados Unidos quiere proyectar hacia el mundo, ¿no? Así es, muchos hablan incluso que el orden liberal internacional de la posguerra está en juego. Donald Trump parece abrazar una visión del mundo de suma cero, en donde si un país le está yendo bien es porque de alguna manera ha despojado a Estados Unidos, es porque de alguna manera Estados Unidos está perdiendo. Quizás es en las relaciones comerciales en donde más ha articulado esta visión, donde él ve, por ejemplo, el déficit comercial como una gran derrota de Estados Unidos, a los tratados de libre comercio, a los superávit comerciales de países como China también, como producto del despojo que han hecho de la riqueza estadounidense. No lo dijo así en este discurso, pero uno puede ver ciertas líneas que básicamente fueron sacadas de sus discursos de campaña. Entonces, en temas comerciales, un giro probablemente muy proteccionista. En temas de defensa, el cuestionamiento de los acuerdos que tiene Estados Unidos de protección mutua en el caso de la OTAN, esa referencia que hizo proteger las fronteras de otros países. Si yo fuera un habitante de los países bálticos estaría sudando frío en este momento ante esa referencia, pero no solo los países bálticos, también está Japón, el acuerdo de defensa mutua con Corea del Sur y demás. Así que parece que vamos a ver un giro hacia el aislacionismo, vamos a ver un giro hacia el proteccionismo y efectivamente ese America First, Estados Unidos primero, un giro hacia una política más nacionalista. Pero ¿os da miedo que... Perdón, Violeta. Me pregunto si os da miedo que este giro hacia el proteccionismo al final lo único que consiga sea aislar a un país como Estados Unidos dentro de un mundo mucho más global y que al final, por intentar proteger o intentar poner America First, al final este país pierda influencia en el resto del mundo.
Sin duda, lo podemos ver en el caso del acuerdo transpacífico. Ya una vez enterrado el acuerdo transpacífico, que Donald Trump dijo que no iba a proceder con su ratificación en el Congreso, China ha dicho que está dispuesto, que ya está negociando, de hecho, un acuerdo con un conjunto de países en la vertiente del Océano Pacífico muy similar a los que estaban en el acuerdo transpacífico. Vamos a ver esto una y otra vez. Estados Unidos va a perder influencia y también va a empobrecerse, porque al final de cuentas Estados Unidos se beneficia del libre comercio. El libre comercio representa una reducción, un aumento en los ingresos de las familias promedio de $10,000 al año. Si las barreras proteccionistas aumentan, si otros países aplican medidas retaliatorias contra Estados Unidos y empieza una guerra comercial, se perderán puestos de trabajo, el costo de vida encarecerá y al final de cuentas Estados Unidos será más pobre. Sí, y en los últimos días y semanas vimos una diferencia entre qué dice el presidente Trump y qué dice el Congreso republicano. Así que tenemos que esperar y ver cómo esta relación se desarrolla en todos estos temas, o sea, de salud o del comercio, y tenemos que esperar para ver. Claro, Greta, tú tienes la experiencia de que lo que quiere un presidente muchas veces no es tan sencillo de cumplir, porque luego es verdad que está todo el Congreso de Estados Unidos que tiene una opinión distinta, hay unas luchas de poder, unas balanzas que hacen que las cosas se equilibren. Eso aquí todavía no se ha puesto en juego, pero es cierto que es algo que falta por saber. ¿Qué pasa a partir de mañana cuando las políticas de Trump lleguen al Congreso y el Congreso tenga otra opinión distinta, ¿no? Son los pesos y contrapesos establecidos en la Constitución. Sin embargo, para poner un tono un poco más pesimista, es una realidad que el Poder Ejecutivo en Estados Unidos ha venido adquiriendo muchísimos poderes, principalmente en los últimos 50 años. Y uno de los grandes infractores en esto fue el mismo presidente Obama. El presidente Obama mantuvo intervenciones militares sin ningún tipo de autorización del Congreso, amplió programas domésticos de espionaje sin que el público se enterara, gastó dinero que el Congreso nunca apropió. En fin, la magnitud de la influencia del poder del presidente de Estados Unidos se ha venido aumentando y ahora todos estos poderes ampliados que han venido siendo ampliados por diferentes presidentes van a caer en las manos de Donald Trump. Hay un país en concreto del que me gustaría hablar más en detalle, porque es verdad que es vecino del sur de Estados Unidos. Las relaciones comerciales, las relaciones políticas, la política migratoria, todo está implicado entre México y Estados Unidos, y ahí los mensajes de Donald Trump han sido también bastante rotundos. Repasamos un poco lo que puede suponer esta presidencia de Donald Trump en relación con México y enseguida os pido un poco de análisis. Cosa mínima, el dólar se dispara. Comprar cosas hechas en México y así para demostrar que pues los mexicanos sí podemos, ¿no? La primera línea de defensa a los vínculos entre México y Estados Unidos es de las propias empresas transnacionales norteamericanas. Va a haber una repercusión en la economía, o sea, va a haber una caída en el valor de la moneda, eso se está viendo. Creo que más que nada al principio va a afectarnos, pero después, bueno, tengo la esperanza de que se implemente el consumo de productos nacionales para ayudarnos. Creo que es una buena oportunidad para empezar a invertir en los recursos que tenemos dentro del país y salir del paradigma que dependemos del Estado americano y empezar a posicionarnos en el mundo como líderes, invirtiendo en nosotros y creciendo nosotros como país. Durante los últimos 30 años el país se especializó en su relación económica con Estados Unidos, a cambio de inversión extranjera directa, de que llegaran empresas norteamericanas a México. Nosotros lo que hicimos fue aplicar una política de facilitación a esas inversiones, en muchas ocasiones en detrimento de la propia empresa e industria nacional. Si Trump denuncia el Tratado de Libre Comercio, pues va a ser fatal para la economía porque México le vende el 80% de sus manufacturas. ¿Qué vamos a ver? Desempleo, inflación, devaluación, y va a afectarnos a todos. Desde luego, a los que menos tienen les va a afectar mucho más. Pero también hay algo muy importante que es el Tratado de Libre Comercio y que aún sigue vigente. Y yo creo que él, con toda su autoridad como presidente, no la tiene suficiente como para llegar y hacer... We did so with an abiding faith in the American people el pueblo americano and their ability, y su capacidad, nuestra capacidad to join together and de change the unirse country y cambiar el país in ways that would de make life unas better for our maneras kids and our grandkids. que haga la vida mejor The para change nuestros didn't hijos y happen nietos, que cambie from the top down, but it happened from the bottom up. desde abajo. It was met sometimes with A skepticism veces
doubt. Some folks didn't think we could pull it off. There were those who felt. Bueno, hemos interrumpido el reportaje que estábamos proyectando porque Obama está ahora mismo en la base de Andrews, se está despidiendo de su staff, de la gente que le ha rodeado estos últimos meses. Furioso porque el podio que está utilizando ya no tiene el sello de presidente de Estados Unidos. Es un último mensaje que está pronunciando Obama después de haber salido del Capitolio. Escuchamos. En pequeñas ciudades, en grandes ciudades, muchos jóvenes, y decidisteis creer. Hicisteis el trabajo de campaña y hablasteis con los padres que no sabían cómo decir la palabra Barack Obama. Os conocisteis. Pasasteis por comunidades que jamás habían pensado en el tema y hablasteis con gente que parecía totalmente diferente que nosotros, que hablaba de otra manera, no veían la misma televisión. Una vez que empezabas a hablar, sí teníais cosas en común y eso fue creciendo. La gente lo notó. Y todo eso traía una sensación de esperanza. Ya lo dije en 2004, no es optimismo ciego para hacer todo eso. No era ingenuidad, no era ignorancia frente a todas las dificultades, sino que era esperanza frente a las dificultades y de inseguridades. Vosotros habéis demostrado el poder de la esperanza. Y en ese proceso, Michelle y yo simplemente estuvimos delante, hombre y mujer, mujer y hombre. Hemos puesto la cara, Bueno, Obama despidiéndose de su staff una vez más en la base de Andrews. Mientras tanto, en el Capitolio, Donald Trump está reuniéndose con los líderes del Congreso. En cuanto tengamos la señal en directo de esa reunión de Donald Trump y firmando las primeras órdenes, os la ofrecemos en directo. Estábamos antes proyectando un reportaje sobre lo que son las relaciones con México. Me gustaría que esta fuese nuestra última pregunta. Igual las relaciones con México proyectan lo que después Trump va a hacer con el resto del mundo, pero ahí es verdad que es clave cuáles son los movimientos que una administración como la de Estados Unidos hace para saber cuál es el futuro que puede tener con un socio tan importante como es México, ¿no? Así es. China y México fueron los dos países que fueron más atacados por Trump durante la campaña. El caso de China es la segunda economía mundial, es un país, una potencia militar que se puede defender a sí misma y puede replicar muchas de las medidas que toma Donald Trump. Sin embargo, México es muy dependiente del comercio con Estados Unidos. Entre un 80 y 90% de las exportaciones mexicanas vienen a este país y hemos visto cómo el peso, por ejemplo, el peso mexicano ha colapsado desde la elección de Donald Trump, y si se materializan las amenazas concernientes a medidas proteccionistas, a la renegociación del TLC, a la construcción de un muro, creo que a México le esperan 4 años muy intensos y muy negativos. ¿Tú cómo lo ves, Giorgetta? Bueno, mi mensaje para la gente hoy es que tiene todavía hasta el 31 de enero para inscribirse en un plan en Obamacare, que empezaría el 1 de marzo, así que es la mejor manera de protegerse a sí mismo y a su familia. Porque lo que está claro es que la gente que esté dentro del programa, por mucho que las legislaciones cambien, la ley cambie, esa gente va a seguir. Va a tardar el proceso de reemplazo, así que si se inscriben antes de la fecha límite del 31 de enero, van a tener cobertura este año. Así que esto es importantísimo para que la gente se proteja. A Juan Carlos no le pregunto porque el lunes volverá Cato Institute a seguir trabajando, pero ¿tú qué vas a hacer, Giorgetta, el próximo lunes? ¿Dónde vas? Bueno, primero me voy a inscribir en Obamacare para tener cobertura de salud. Muy bien. Pues muchos éxitos en el futuro. Gracias por estar los dos en el programa. Veremos qué es lo que sucede con esta administración tan impredecible, con un presidente tan distinto y después de un día como hoy en el que ha vuelto a insistir en que probablemente lo que sea el futuro de este país es bastante incierto en función de lo que él haga. Estábamos viendo